dentro de ese término municipal hay muchas y fértiles tierras de secano que se sembraban normalmente de cereales, de trigo, avena, centeno y tal. Entonces, llegado el verano, en el mes de junio y julio, había que efectuar la siega y lo hacían unas cuadrillas de hombres que se llamaban los segadores. Aquí tenemos un segador que no sé de dónde viene, más bien dónde va, porque tiene que ir al secano. Como lo veis, está con todo su avalorio. Tiene su sombrero de paja porque vivían en el secano, trabajaban, allí dormían, allí se levantaban y allí comían. No había árboles ni nada, tenían que comer a pleno sol, sentados en el rastrojo, solo con la protección del sombrero. Tenían unos manguitos porque las matas de trigo o de cebada raspan, son como una lija, para que no se comieran la ropa. Tenían unos dediles que se ponían en la mano izquierda, no en todos los dedos, el pulgar lo tenían libre para poder coger los haces de trigo, y con la mano derecha tenían la hoz. Calzaban unas albarcas o alpargatas de cáñamo o de hilo, como estáis viendo, y tenían sobre todo una prenda muy significativa, se llamaba, le decían las ceñideras, pero son las ceñideras que se ciñen a los pantalones para protegerse de, como decía, lo que raspaba la espiga y lo que raspaban las matas de los cereales. Este era el típico segador, y por supuesto tenían su hoz con un corcho para evitar accidentes, y más o menos en el mes de junio los propietarios de Alendín, que normalmente eran de los cortijos de Casa Colorada, de Miñarro, de Frontilín, de Chuchillo, de Santa Pudia, normalmente contrataban a unos segadores. Estos segadores, que eran 21 o 24, se iban durante mes y medio al secano y allí estaban día y noche trabajando. Antes habían contratado una cocinera en el pueblo y con una bestia, un muchacho, le llevaba la comida todos los días y agua. Allí vivían. Me contaba uno que por la noche o dormían en la era o ponían una gavilla y se metían debajo para protegerse del relente. ¿Qué pasa? Que dice, era meterte debajo, se llenaba todo el cuerpo de hormigas. Dice, pero estaba tan cansado que no te enterabas y que dormía en compañía de las hormigas divinamente. Bueno, más o menos esto puede ocurría en Alendín y también ocurría a lo mejor en La Malá, en Padul sobre todo, en Escusa, en todos los pueblos que tuvieran secano. Pero también a veces, y no nos olvidemos de la mujer, este era el sacrificio de los hombres. Y también a veces cuando se quedaban más cerca, por ejemplo en Millarro, que está a 5 kilómetros, a veces iban las mujeres, lo mismo que las espigadoras, iban a llevarle la comida. Aquí hay una espigadora de aquel entonces todavía, de las 3 que quedan en Alendín, y ella le llevaba la comida a su padre y llevaba una capacha que aquí tiene, donde llevaba la comida. Hoy a lo mejor se lleva un termo, se lleva otra cosa, y con muy poca edad, con muy pocos años, con menos de 10 años, con la capacha, iba a Miñarro a 5 kilómetros con el polvo, con el estómago vacío, a llevar la comida a su padre. Era otra contribución más del sacrificio de las mujeres, muchas veces ignoradas, que siempre han contribuido a la ayuda de la familia, tanto con las espigas como en este caso con llevar la capacha al secano. Bueno, todo esto hasta aquí podríamos decir que está en todos sitios, pero hay algo singular, hay algo especial, hay algo que solo tiene Alendín, y lo podéis mirar en internet, lo podéis mirar en algún sitio. Es el patrimonio inmaterial, yo creo que de más valor, que tiene Alendín, que es la salve de los segadores. Algo que surgió, no hay datos sobre qué la fecha, pero más o menos en relación con la venida de la imagen de la Inmaculada 1657 a Alendín. Eso convulsionó la vida de todos los alendineros, las costumbres, las relaciones, la fe, el folclore, lo condicionó todo. Y en mi época de joven, yo recordaba cuando los hombres del pueblo venían a la plaza, que traían un sombrero, la gorra o una boina, se descubrían aquí en la plaza y en silencio rezaban una salve. Hoy todavía hay gente que viene sin sombrero y sin descubrirse y sigue manteniendo la tradición de rezar la salve. Pues los segadores igualmente hacían esa misma devoción, máxime un poco con expuestos que estaban a la cantidad de agresiones físicas que podíamos decir, del calor, de la deshidratación. Entonces le cantaban a la salve, hacían la salve de los segadores, la cantaban al alba
cuando amanecía y la cantaban en el ocaso cuando anochecía, todos los días. De rodillas se quitaban el sombrero y cantaban la salve. Al final del verano, más o menos en esta fecha, a mediados de julio, el 15, el 20 de julio, ya regresaban de haber realizado sus 40, 50 días de siega. Entonces lo avisaban el día antes: mañana llegamos a Alendín por la mañana o por la tarde. Su familia y prácticamente el pueblo entero, me decía incluso un nene que el maestro le daba vacaciones a los niños para que vinieran, y rezaban la salve. Lo primero que hacían antes de llegar a su casa, ni llegar a ver al patrón para cobrar ni nada, venían aquí y rezaban la salve los segadores. Como decía, me parece que es el patrimonio más importante inmaterial que tiene Alendín, porque tenemos otros, la Matanza, la San Marcos, incluso las reverencias que están compartidas en muchos pueblos, pero la salve de los segadores es única en Alendín. Se tiene o no se tiene, y eso ni se compra ni se vende, y Alendín la tiene. Yo creo que tenemos la obligación todos de conocerla, de conservarla, de divulgarla, de ponerla en valor y de estar orgullosos de nuestros antepasados, que con ese sacrificio y con ese esfuerzo que hicieron han conseguido que hoy tengamos una sociedad mucho más próspera, una calidad de vida que sería impensable hace 50 años. Esta salve es un homenaje a todos ellos, a los que aún viven, no de los segadores de la salve, pero sí otros que han segado posteriormente, y de todas las mujeres que también trabajaron tan duramente en el campo. Va por ellos.